Así la grabamos. Bueno, la idea es hoy ver los casos de planificación que nos habían quedado, ¿sí? Entonces, les voy a compartir la pantalla y vamos esperando. Vamos empezando, perdón. Ustedes tienen que tener en la cabeza la clase que vimos de control interno, ¿sí? Pensar en los conceptos de cuándo algo es un riesgo inherente, cuándo algo es un riesgo de control, y pensar en los dos grandes circuitos que mencionamos y en la clasificación de controles, digamos. Esos son, digamos, los elementos que vamos a ir poniendo en juego, digamos, en estos mini casos. Entonces les comparto. Un segundito. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces vamos a arrancar con Fair Play, ¿sí? Créditos y deudas comerciales. Entonces nos dicen, bueno, sobre la base del relevamiento efectuado del circuito ventas, cuentas a cobrar, cobranzas, ¿tá? Uno de los dos circuitos que siempre mencionamos, determinar el enfoque de auditoría para el componente analizado únicamente con respecto al objetivo de integridad, completando la información relacionada con riesgo de componentes, ¿sí? El componente obviamente es la cuenta crédito, ¿sí? Cuentas a cobrar y la cuenta ventas, ¿está? Para el objetivo mencionado. Vamos a ir recorriendo un circuito y ahí vamos a establecer si existen o no existen controles claves, ¿tá? Y a diseñar o no una prueba de cumplimiento y ver, bueno, qué cuestiones adicionales tenemos que agregar como prueba sustantiva al cierre. Básicamente los ejercicios de planificación tienen que ver con estas cuestiones. Acá no me pasa esto. Entonces, bueno, movemos esto. Dice, Fair Play se dedica a la producción y comercialización de artículos deportivos. Usted ha sido designado auditor, está en la etapa de planificación para los estados contables de junio del 99. Y nos dicen que este es el relevamiento que se efectuó en la visita de planificación del circuito ventas, cuentas a cobrar, cobranzas. Y arranca la info. Entonces nos dicen, Fair Play vende en el mercado mayorista el 20% y el resto en el mercado minorista. Ventas de reposición, 80%. Y a partir de ahí nos vienen dando datos. Por cada uno de estos datos, nosotros tenemos que establecer si se trata de un riesgo inherente o de un riesgo de control o de una rutina que involucra un control que puede llegar a ser clave, ¿sí? O bien es algo netamente de proceso que no afecta, ¿se entiende? O sea, ninguna de las anteriores. Entonces nos dicen, se produjeron cambios significativos en la demanda de productos como consecuencia de la recesión general y la inestabilidad económica. Ello provoca una caída significativa en las ventas y en la situación financiera, aumento en la antigüedad de las cuentas a cobrar. ¿Ah? Entonces yo pregunto, ¿esto es un riesgo inherente o es un riesgo de control? Riesgo inherente. Perfecto. ¿Se entiende? O sea, ¿se acuerdan que todo lo inherente era todo aquello que, digamos, no era controlable o que digamos, la compañía mediante su sistema de control interno podía acotar el riesgo? No. Se paró la economía para todo el mundo, tenga buen control interno o mal control interno. ¿Está? Con lo cual acá, ¿sí? Esto sería un riesgo de tipo inherente. Seguimos.
Durante el transcurso del ejercicio, la Secretaría de Comercio dispuso un control de precios. ¿Ahí qué nos puede pasar con nuestros bienes? También es un riesgo inherente, podemos llegar a estar en pérdida. Exactamente, podemos tener un problema de recuperabilidad, ¿tá? Entonces, no tiene nada que ver con lo que haga o deje de hacer la compañía, ¿se entiende? Con su sistema de control, estamos en presencia de otro riesgo inherente. ¿Ah? Después nos dicen, la gerencia de ventas prepara el presupuesto anual de ventas, siendo revisado trimestralmente, ¿sí? Para ver si las metas estaban bien, ¿se entiende? Digamos, en el momento 1 se presupuestó, pasaron 3 meses y decimos, bueno, fuimos demasiado optimistas, pesimistas, y se vuelve a replantear. Pero aparte, en forma mensual, es comparado con los montos reales y se analizan los desvíos, ¿ah? Y se buscan las justificaciones. Entonces, esto está bien, es un control clave, es un riesgo de control, es algo que no está bien, o es algo meramente de proceso y no nos da una cierta confiabilidad. Es algo que está bien. ¿No sería de control? ¿Cómo? Es control directo, gerencial. Bien. O sea, no es un riesgo de control. Está bien lo que hace la compañía, es un punto fuerte de control. Con lo cual, esto es potencialmente lo que llamaríamos un control clave. Y alguien también precisó más, ¿no? Ufa. ¿Qué pasa? Ahí está. Entonces, sí, es un control clave. Pero alguien dio un dato más. ¿Se acuerdan en la clasificación de controles que habíamos visto? Dentro de los controles, ¿se acuerdan que había controles directos, controles generales? Este sería un control de tipo directo, y dentro de los controles directos entraría dentro lo que serían los controles de tipo gerencial. ¿Se entiende? Ustedes tienen que ir esos conceptos que vimos teóricamente en los casos de planificación, en lo que ustedes tienen que ir de alguna manera poniendo en juego. ¿Ah? Entonces, circuito. Se inicia por parte de un vendedor, el cual emite una nota de pedido autorizada por los supervisores de ventas. La nota de pedido es enviada a, una que está autorizada por el supervisor, es enviada a despacho, ¿sí? O sea, depósito, ¿sí? De productos terminados, cuyo encargado verifica la existencia de productos solicitados. De existir los mismos, ingresa los datos en el sistema computarizado y emite lo siguiente, emite un remito, ¿sí? ¿Ah? Un disquete con los datos del remito se envía a cuentas a cobrar para que el sector cuentas a cobrar emita la factura. Y a su vez actualiza su propio, digamos, Cardex, ¿sí? Su propio, ¿se acuerdan cuando veían en costos primero entrado, primero salido? Digamos, normalmente en los depósitos tienen su propio registro de existencias, que llevan como un auxiliar. ¿Ah? Entonces, estos temas de autorización y demás, es un control clave, es un tema de proceso, hay un riesgo de control involucrado. ¿Qué ven ahí? Es control clave general. La separación de funciones, ¿no es? A ver, acá en la solución de cátedra está puesto que como que formaría parte del proceso. A ver, pero vamos a puntualizar un poquito. En rigor de verdad, el hecho de que haya una autorización por parte del supervisor está bien.
El control de autorización es potencialmente un control clave. Pero, a mi gusto, acá habría un tema de riesgo de control donde no se consulta el límite de crédito del cliente. O sea, esto tendría que no solo estar autorizado por el supervisor de ventas, sino justamente por un tema de separación de funciones, llevar un gancho de autorización también del gerente de créditos y cobranzas. ¿Se entiende? Porque por ahí se está autorizando una venta de un cliente que esté excedido en el límite. ¿Está? Entonces, si eso estaría, para mí es un control clave. ¿Está? Seguimos. Una consulta, profe. Sí. Ahí que dice que se emite el remito y Sí. después el disquete y todo el procedimiento. Sí. ¿No sería correcto una orden de despacho antes del remito? Porque el remito no es la constancia de la entrega. Lo que pasa es que está bien lo que vos decís. Hay empresas que por ahí, por un tema de sistemas, inclusive hacen automáticamente el remito factura. Pero cuando eso sucede así, tendría que estar contemplado en algún otro punto del circuito que alguien en algún momento, al cierre de cada mes, en un momento determinado, haga el control de que los remitos hayan sido efectivamente conformados por el cliente, que haya salido. Las compañías por ahí, ¿se entiende? Es como que automáticamente, no es que esperan hasta que viaje el camión, el cliente, ¿se entiende? El cliente... Porque yo lo llevo, por ejemplo, al cierre de ejercicio. Emitió la orden todo el 30 de diciembre. Sí. Ya el remito está con fecha de 30 de diciembre. Pero, por ejemplo, el remito sí, pero por eso mismo te digo, si le llega el disquete si le llega el disquete a contaduría y contaduría emite la factura y no hay un control de conformidad de ese remito, ¿me explico? De que le llegue a contaduría, porque contaduría no te olvides que por el momento está emitiendo la factura, ¿sí?, con un disquete. En algún momento contaduría tendría que recibir el remito conformado. El remito va a viajar con el camión, va a seguir, ¿se entiende?, otra rutina, va a haber, no sé, duplicado, triplicado, y en algún momento tendría que llegar una conformidad al remito a contaduría, porque si no tenés potenciales problemas de corte. Está bien lo que vos planteás. ¿Sí? Todo yo lo entendí por ese lado, como si podría haber una confusión es de verdad, fechas. está perfecto lo que planteás. Hay un potencial problema de corte en la medida, o sea, esto solo no es un riesgo de control, pero sí te dispara que vos tendrías que tener en algún punto del circuito algún control de conformidad, porque si no podés tener el problema de corte. Está perfecto lo que vos planteás. Seguimos. Cuentas a cobrar realiza los siguientes controles sobre el sistema de facturación. Entonces dice, se emite mensualmente un listado que enumera los remitos no facturados mediante el sistema en base a su correlatividad numérica. Este listado lo recibe el encargado de cuentas a cobrar, quien verifica la razón de la excepción y si corresponde a un despacho realizado y no facturado, procede a emitir la correspondiente factura. Y acá está lo que vos decías, porque el control que se hace es si hay remitos, ¿sí?, cuyo despacho fue realizado y no se emitió la factura, pero se tendría que revisar también, ¿sí?, la conformidad del remito contra las facturas, porque puede haber al revés, ¿sí?, remitos con numeración cerca del cierre
que se hicieron las facturas pero que no fueron despachados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esto o no? Es lo que hablábamos recién. ¿Ah? Entonces, esto si se hace bien, obviamente que es un control clave de integridad. O sea, que todos los remitos entregados hayan sido efectivamente facturados y por consiguiente capturados por el sistema contable. ¿Ah? Bien. El mismo sistema controla la coincidencia entre el remito y la factura en unidades y número de artículos. Las excepciones a ese control son emitidas en un listado que es recibido por el encargado de cuentas a cobrar, quien verifica los motivos de esas diferencias y ajusta el comprobante confeccionado erróneamente, se trate de una factura o de un remito. ¿Está? Es decir, se hace un control de, bueno, acá estaría faltando la nota de pedido, ¿no? Sería de nota de pedido, con remito y con factura. ¿Está? Y faltaría también la aclaración del tema de la conformidad que estábamos manejando recién. Asumimos que eso se hace, con lo cual acá tendríamos un tema de una rutina, un control que no se verifica. ¿Esto con qué tipo de afirmación tendría que ver? ¿Qué me asegura esto? Existencia, propiedad, integridad. Exactitud. ¿Ah? Bien. ¿Ah? Entonces, el hecho de que haya controles, ¿sí?, de cantidades solicitadas con cantidades remitidas y cantidades facturadas, tiene que ver con la confiabilidad de las cifras contables, con la integridad y la confiabilidad de las cifras contables. ¿Ah? Y aparte está hecho, es un control de tipo automático. ¿Se acuerdan que decíamos que los controles de tipo automático, si funcionan bien, digamos, son más fuertes que los controles manuales? En forma semanal se emite un listado en el cual se enumeran las facturas que se realizaron a un precio diferente a los vigentes, de acuerdo a las listas autorizadas por la gerencia comercial. El encargado de cuentas a cobrar controla si esos precios diferenciales son autorizados por el gerente comercial. O sea, cada vez, semanalmente, ¿sí?, se chequean, ¿sí?, los precios facturados con los precios autorizados para todo el mundo. Y las excepciones tienen que, cuando hay alguna, tienen que contar con los descuentos especiales o bonificaciones, tienen que contar con la autorización del gerente comercial. Si no está el gancho, se modifica la factura para que coincida con el precio autorizado. ¿Está? ¿Esto está bien o está mal? ¿Acá no estaría separada la función en referencia con la anterior que vimos? ¿A qué te referís con separada? Porque está bueno el sector que por un lado se encarga de hacer el control de cobranzas y por el otro lado está el área de autorización o de control específica que es el gerente comercial. Bueno, pero está bien, porque vos ya por eso, sí. Tenés un listado de precios que está autorizado. Claro. Si se fijan acá es que nadie de motu propio haya, digamos, facturado algo a un precio distinto del listado de precios vigentes. Claro. Y cuando se hace, tiene que llevar la autorización de un nivel jerárquico. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, sí. Esto es también un control clave. ¿Se entiende? Sí.
¿Qué tipo de control clave es este que se hace semanalmente por el encargado de cuentas a cobrar? Donde chequea que una parte del proceso se cumpla bien. ¿Control directo de procedimiento? Es un control directo independiente. Ah, ¿Sí? Entonces, tratemos de ir, ¿se entiende? Atando todo lo que fuimos viendo de manera teórica. Entonces, dice, la registración en las cuentas de mayor general es realizada en forma automática por el sistema de facturación, que ya pasó por varios controles. El analista de sistemas manifiesta que el sistema asegura que todas las facturas emitidas se registran en la cuenta del mayor general. Aparte vimos que antes había un control de correlatividad, ¿no? De apareamiento que remito con factura. Con lo cual esto también, ¿sí?, sería un control clave que, si funciona bien, si lo comprobamos y funciona bien, podríamos depositar confianza. Bien. El sector cuentas a cobrar confecciona fichas individuales por cliente, ¿sí?, los famosos subdiarios, en las cuales se vuelcan todos los movimientos que tiene cada cuenta corriente. Son fichas individuales, ¿sí?, que las carga directamente cuentas a cobrar a partir de la documentación de respaldo, ¿sí?, sean facturaciones o cobros. Un resumen que incluye nombre del cliente y saldo, el cual es enviado a contaduría para su conciliación con los saldos contables. ¿Ah? Entonces, fíjense que el hecho de que esto se haga así te asegura un doble control de integridad, porque permite que con determinada frecuencia, lo que hace contaduría, ¿no?, el cruce de subdiarios con mayores. ¿Ah? Y el cruce de subdiarios con mayores, entonces, ¿esto es riesgo de control, es control clave o es algo meramente de proceso? Un control clave. Es un control clave, ¿está? Importante aparte. ¿Y qué nos asegura? La integridad. Que el diario y el mayor tengan los mismos saldos. Bueno, pero justamente que tengan los mismos saldos es que no haya omisiones, y que no haya omisiones tiene que ver con la integridad, con que esté todo. ¿Se entiende? Es un control de integridad. Y de los controles que estábamos viendo, esto es algo que hace contaduría, esa conciliación que normalmente se hace con carácter mensual. Con lo cual, ¿qué tipo de control es? Independiente, directo. Exactamente, directo de tipo independiente. ¿Está? Entonces dice, las cobranzas son efectuadas de la siguiente manera. Ventas, mercado de reposición, son realizadas por cobradores de la sociedad, emitiendo un recibo prenumerado. En tesorería se controla la correlatividad numérica de los recibos contabilizados. En caso de observarse recibos no registrados, se identifican los motivos de la emisión y en caso de corresponder, se registran los ajustes pertinentes. Entonces, ¿esto qué es? Lo mismo, ¿no? Un control clave que hace tesorería, que tiene que ver también con la integridad de las cobranzas, ¿no? Si falta un recibo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no pasó? ¿Dejaron un recibo en blanco? ¿Se entiende? ¿No se rindió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ah? Con lo cual tenemos acá otro típico control clave de integridad. ¿Ah? ¿Estamos hasta ahí? Y este no es mensual o algo así.
Este es de procesamiento, ¿se entiende? Dentro de sus rutinas, para mí es un control directo de procesamiento, ¿se entiende? Dentro de su rutina diaria, para ver toda la cobranza que hubo en un día. ¿Ah? 2. Venta mercado mayorista. Se realizan mediante depósitos en cuentas bancarias recaudadoras de Fairplay. Mensualmente, Tesorería controla que los depósitos se efectúen en término y en caso contrario emite las notas de débito por los intereses correspondientes. ¿Está? Entonces, en definitiva acá la guita no pasa por la mano de nadie, ¿no? Va directamente del cliente a la compañía. El único tema, o sea, esto, si está bien hecho, es un control clave. Igualmente acá vale un comentario. ¿Ah? O sea, acá tendríamos. ¿Sí? Un control clave. Pero ojo que en la práctica se da muchas veces que los clientes pagan directamente en cuentas bancarias de la compañía y a veces no está establecido una manera de identificar qué cliente fue el que pagó. ¿Ah? Entonces tenemos créditos bancarios en la cuenta corriente de la compañía, pero no tenemos control sobre los subdiarios, porque no sabemos quién es el que pagó de todos nuestros clientes. ¿Se entiende? Eso es un problema, digamos, bastante importante de control interno, que atenta contra la integridad y contra el seguimiento de la cuenta a cobrar, porque vos sabés que a nivel global el mayor está bien, porque vos si cobraste hacés recaudación a depositar o bancos a clientes, pero como no tenés identificado qué cliente te pagó, no podés apropiar el subdiario de clientes, ¿entiendes? No podés saber si te debe Pepe, te debe Juan, etcétera, etcétera. ¿Tá? Entonces, cuando hay transferencias de clientes no identificadas, lo que era un control clave puede fácilmente devenir en un riesgo de control. Acá como no está planteado de esa manera, asumimos que no hay ningún inconveniente y que, digamos, están identificados, ¿entiende? La compañía tiene manera de establecer qué cliente es el que hizo la transferencia, ¿se entiende?, a la cuenta recaudadora de la compañía. ¿Ah? J, el sector créditos emite detalles por clientes con la composición de cada cuenta, ordenando las facturas por fecha de vencimiento, y la experiencia indica que no hay deudores incobrables. ¿Está? Entonces, bueno, acá es medio vidrioso de que hay riesgo de control. En realidad, no es que acá haya un riesgo de control. El auditor, por una cuestión metodológica, por más que le digan que no hay riesgo de incobrables y demás, sí o sí va a aplicar pruebas sustantivas de tener el cuidado de pedir un listado de antigüedad de cuentas a cobrar al cierre, para ver si tiene que previsionar alguno. ¿Se entiende? Porque la idea es que metodológicamente el auditor trabaja con un talante desconfiado, porque quiere evitar tomar riesgo de auditoría. ¿Está? Bien. Contaduría emite balances mensuales en los cuales segregan los componentes financieros implícitos incluidos en los saldos al cierre. Este procedimiento se realiza en forma global, usando como parámetros la antigüedad promedio de las cuentas a cobrar y los descuentos normales que otorga la empresa. Esto, en principio estaría bien, ¿no? Es un control clave. ¿Y con qué afirmación tendría que ver esto de cuentas a cobrar?
Existe Con la evaluación, propiedad, integridad, medición o exposición. exposición. Y medición. ¿Se acuerdan que Medición. teníamos cuando no es devengado, era un problema de medición? Y cuando se devengó, teníamos aparte un problema de medición y otro de exposición. ¿Ah? ¿Estamos hasta ahí? No hay riesgo de auditoría y si esto está bien hecho, también podría ser un control clave. ¿Ah? Uno tendría que probarlo, elegiría un par de meses y vería cómo la compañía, cuál es la metodología que aplica la compañía para hacer esta estimación global de componentes implícitos. ¿Está? Disculpe, entonces es de exposición y medición porque es devengado. Digamos, vos depurás el componente financiero implícito, pero una vez que lo depurás, después tenés que devengarlo de acuerdo al plazo de... como vos lo estás trabajando global, me explico una cosa. Cuando uno hace este tipo de cosas globales, donde en realidad yo vendí el día 1, el día 2, el día 15, el día X dentro del mes, y yo no tomo cliente por cliente como hacen ustedes en los ejercicios, en Ruleman, en Parcialitos, ¿sí? Que tomamos cliente por cliente y vamos depurando y después vamos devengando y hacemos ventas a intereses a devengar, a intereses. ¿Ah? Intereses a devengar por los no devengados e intereses por los devengados. Como yo estoy trabajando acá con todo el paquete de cuentas a cobrar, sí o sí tengo que establecer una asunción, decir, bueno, a efectos del devengamiento, si todas las ventas se realizan, la política de la compañía es 60 días de fecha de factura, asumo a efectos de devengar componentes implícitos que las ventas se realizaron de forma uniforme, tomando como promedio representativo el día 15 de cada mes. ¿Se entiende? Si es que esa sería una asunción. Otra es decir, se hicieron el primer día o el último. Lo que tengo que ser es consistente. No puedo andar cambiando la asunción todo el tiempo, porque si no estoy devengando mal. Aunque no sea del todo precisa, la asunción la tengo que sostener en el tiempo. ¿Se entiende? Normalmente la más coherente es tomar como promedio representativo, que si todo es medio uniforme, que se hizo el día a mitad de mes. ¿Se entiende? Como que todos los días vendo, bueno, en promedio, todo lo que vendí, lo vendí a mitad de mes. ¿Ah? Gracias. Bien. Con el disquete indicado anteriormente, se actualiza en forma diaria el auxiliar de productos terminados llevado por el departamento de costos. ¿Ah? Es como un registro auxiliar, no es la contabilidad. Con lo cual, ¿se entiende? Con lo cual esto es una cuestión más bien de proceso. Yo no voy a usar eso para tomar el inventario. Yo voy a usar los registros contables para después chequear si hay diferencia de inventario o no hay diferencia de inventario. ¿Ah? Con lo cual esto sería una parte del proceso. Bueno, este circuito ¿tiene muchos problemas o tiene muchos controles claves? Muchos controles. Muchos controles claves. Con lo cual, en la medida en que tengamos un volumen operatorio grande, ¿sí? ¿Qué tipo de enfoque nos convendría hacer? ¿Cumplimiento o sustantivo? Cumplimiento. Cumplimiento. ¿Se entiende? Bien. Entonces tenemos ahí. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el tema del riesgo de detección? En la clase grabada tenemos ahí el cuadrito, que en el eje de las ordenadas tenemos el riesgo inherente y en el de las abscisas el riesgo de control y en el medio le metíamos el riesgo de detección. ¿Sí? La idea es justamente unir todo lo que fuimos viendo de manera teórica. Entonces acá, como riesgo inherente, como tenemos, por ejemplo ahora, el riesgo inherente de una compañía
¿Sería medio o sería alto en el medio de la pandemia y la cuarentena? Alto. Medio alto. Alto. Medio alto, está todo cerrado, está todo parado. Y acá Excepto dice, algunas bueno, actividades. hay recesión general, hay inestabilidad, bueno, nos está controlando la Secretaría de Comercio, no podemos decir que el riesgo inherente es bajo, tenemos No. ahí determinados temas, por eso está clasificado como medio, ¿se entiende? En cambio, el riesgo de control, como estamos viendo que hay muchos controles claves, ¿sí? En la medida en que funcionen bien, ese riesgo de control, que yo los pruebe y funcionen bien, ese riesgo de control es bajo. ¿Ah? Con lo cual, ¿sí? Nosotros podemos asumir un riesgo de detección como bajo o alto. Alto. Alto, y trabajar con muestras chicas. ¿Se entiende? Yo les decía en Sí. el material que, bueno, esto es muy subjetivo. Mi opinión es darle más bolilla al riesgo de control que al inherente, para terminar de definir el riesgo de detección. No es que no me fijo en el riesgo inherente, ¿se entiende? Pero a la hora de ver por dónde puede pasar la pelota, es como que priorizo el riesgo de control. ¿Ah? Ok. Bien. Bien. ¿Qué pruebas de cumplimiento vamos a desarrollar? Normalmente vamos a tomar muestras para los que